Hola, bienvenidos a DC Comic. En esta ocasión me encuentro con Ricardo y vamos a hablar de un cómic que precisamente él me recomendó, American Vampire. Fue publicado en 2010 en Estados Unidos y aquí en México lo trajeron en 2014. Primero fue publicado en grapas, como lo tiene Ricardo, y pues el mes que transcurre lo trajeron en el showcase que ustedes ya vieron en el video de la mole. Bueno, pues este cómic fue escrito por Scott Snyder y Stephen King. Fue dibujado por Rafael Albuquerque. Y pues, como dice el cómic, se trata acerca de vampiros. Pero no cualquier tipo de vampiros. Se podría decir que se dividen en dos: vampiros europeos y vampiros americanos. Ahorita les contaremos un poquito de eso. Es un cómic de terror que mezcla suspenso también y tiene bastante acción. Bueno, acerca del primer autor, Scott Snyder, pues no nada más escribió American Vampire, de hecho tiene otros títulos como La Corte de los Búhos de Batman. La corrida de Batman en general, los nuevos 52, tiene The Wake, tiene Severed, tiene Swamp Thing, tiene números de Batman antes de los nuevos 52. Y también tiene varios cuentos cortos como The Voodoo Head, no, Corazón de Voodoo, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Voodoo Heart, algo así. Y ahora sí que no nada más escribe cómics. Del siguiente, Stephen King, pues creo que la mayoría lo conoce, es muy común hablar acerca de él. En general. Sus grandes obras, pues todos tienen al menos en mente las películas o la obra directamente. Es un autor del terror muy respetado y muy renombrado. El dibujante es Rafael Albuquerque. Yo honestamente no lo conocía, ¿tú lo conocías? No, tampoco mucho, que digamos. Pero a mí me agradó bastante su estilo, me parece que él es como una evolución. Los cómics de los 50s, 60s tienen un estilo muy clásico. En los 80s, por ejemplo, Vine tiene un estilo que fue como el puente de ese hacia lo actual. Y Albuquerque tiene como el estilo moderno, más de cómic americano. No sé si me explique, si me entienden. Pero se me hace muy de cómic clásico americano su estilo, pero modernizado. Es muy agradable. Me encanta que a veces es muy colorido, pero en ciertas partes logra ser muy oscuro y agresivo, como ya pues, les hablaremos más adelante. Bueno, pues a mí en lo personal de los cómics, este güey sí dibuja muy chido, como pueden ver. Pero a mí principalmente lo que me gustó fue cómo dibujan los rostros femeninos. O sea, los dibuja ya sea muy detallados, no sé cómo podría explicarlo. Y también, como dice, un poco con mucho color y a veces muy siniestros. Puede, por así que plasmar ¿cómo se dice? Las emoción que el escritor da. Y pues a mí me parece eso a mí me gustó mucho. Pero principalmente eso, cómo dibuja los rostros, como lo pueden ver. Sus fondos son buenos y el color lo acompaña bien. A veces sí es muy brillante y en los tonos oscuros sigue siendo muy brillante, pero no te saca de la historia, como que es otra forma de representar la oscuridad o la maldad. ¿Tú cómo conociste American Vampire? Pues ya como se les había platicado en la primera, primer blog que hice, el primer tag que hice, pues de hecho venía de ese día mi cumpleaños y había quedado de ver con una exnovia y ya iba de regreso para mi casa y me bajé en un metro Seúl y pues pasé por un puesto de periódico y pues ahora sí que me encontré, pasé ahí y dije, ay, hace mucho que no compro un cómic y vi y dije, a ver quién escribió, y ahora sí que me fijé que lo primero que vi fue Stephen King. Dije, pues este güey escribe chido, no creo que me decepcione cuando lo compre, así que lo compré y me gustó, principalmente, bueno, me gustó. ¿Y tú, Fernando, cómo lo conoces? Yo un día estaba navegando en Facebook y le hablé a él, o él me habló, no sé quién habló primero, pero bueno, hablamos. Y pues siempre de una u otra forma, antes de iniciar el canal, siempre llegamos al tema de los cómics. Entonces yo le pregunté, ¿qué estás siguiendo en ese momento? Porque pues yo ya estaba siguiendo más constantemente series de Televisa, de Marvel, de DC y demás, de varias editoriales. Entonces él me dijo, yo ahorita estoy siguiendo solo de Vértigo, porque pues como que me gusta más lo independiente, me gusta más lo que hace Vértigo y pues, está como que más chido.
mencionó varios títulos. Me mencionaste Fables, me mencionaste American Vampire, y me llamó la atención. Cuando fui a mi puesto de confianza ya iba muy adelantado, entonces dije, pues vale madres, ahora como lo sigo. Y no lo quise buscar en digital. Gracias a las reimpresiones del editor de Televisa, siempre ingenioso el cabrón, pues ya pude conseguir un volumen que recopila 5 números de American Vampire. Y es un primer arco pues bastante interesante. Otra cosa, no lo mencioné. Los primeros 5 números nada más son de 2 autores, de Scott Snyder y Stephen King. Los demás ya son de Scott Snyder. Por separado. Ajá. Se puede decir que Stephen King es como una colaboración especial. Sí, nada más en los primeros 5. Así que si quieren comprar los primeros 5, pueden leer el primer tomo, por ejemplo, ahorita que está el Showcase en venta, sin problemas. El final pues lo deja abierto para continuar, pero podría ser una novela gráfica compulsiva. La historia en general, sin spoilerles, tiene 2 líneas narrativas. King maneja una que está ubicada en 1880 y Snyder maneja una que se encuentra en 1925. Snyder tiene experiencia en interpretar esa época porque Severed, un cómic que habrán próximamente reseñado en el canal, también está ubicado más o menos en esa época de los 20, 30. Entonces a Snyder se le da bien esa atmósfera, se le da bien ese tiempo, se mueve bien en esa época. Stephen King pues, es un autor que pues, ya lleva años de experiencia, entonces él siento que en el momento histórico que lo pongas va a poder manejarse pues, con fluidez. En la línea de 1920-25 trata de una chica que es actriz de cine, se llama Perla en español. Está empezando su carrera, está comenzando a triunfar en el medio, en el cine, está en su primera película importante. Como ha resaltado bastante, es invitada a una fiesta. Y en esa fiesta ocurre su vampirización. Eso no es un spoiler, es muy temprano en la historia. En la segunda historia, bueno, como dijeron, la de 1880, trata acerca de un forajido, más bien de un señor, no me acuerdo su nombre, que está, ahora sí que, autografiando libros, ¿no? Y ahí platica una historia que era verdadera, pero casi nadie se la cree, que es acerca de Skinner Sweet, que se podría decir el villano y el... Él sí es un forajido, es un bandido. Es un bandido, él se dedicaba a robar. Se podría decir que él es un villano y en esta de 1880 es como bandido y en la otra es como que quien salva, ¿ver? Y ahí pues ahora sí que empieza a platicarlo cómo pasó todo esto. O sea, como pueden ver, las dos historias se entrelazan por medio de este bandido. En la historia de 1920 vemos pues, cómo sufre la transformación Pearl y que no es un vampiro común. ¿A qué nos referimos? Ya lo verán un poco más adelante. Y la de 1880, pues, de hecho los primeros vampiros que llegan son europeos. O sea, ni siquiera aquí en África habían vampiros, llegaron hasta esa época más o menos. El relevante de la historia de King es que este bandido es el primer vampiro americano. Es el primero, así tal cual, nunca se había convertido a una persona residente de aquí, que hubiera nacido aquí, que tuviera su familia aquí. Todos los vampiros que habitaban América, pues ustedes saben cómo son los gringos, que América le dicen a su país, pero bueno, pues los vampiros que habitaban en Estados Unidos eran exclusivamente europeos y estaban en las esferas del poder, eran aristócratas, políticos y demás, y solo se alimentaban de los humanos que necesitaban y los dejaban morir. Pero por cierta cosa que pasa en la historia, el Skinner, ¿se llama Skinner? Sí, Skinner Sweet, sobrevive. Entonces eso es lo principal. En la historia de King lo más importante y lo más interesante es como el autor del libro ficticio que se llama Mala Sangre, me parece, te va contando la historia y al mismo tiempo te lo va narrando en el cómic. Y pues como vemos ese primer vampiro americano y cómo renace, porque no se levanta al segundo día, tarda bastantes años en llegar a salir porque se inunda. Hay una inundación en el pueblo, entonces la inundación tiene que ver con su resurrección. Y la historia de Pearl pues nos muestra cómo vive ella este cambio, nos muestra
su venganza y ciertas cosas muy especiales también. Vamos a entrar ya con spoilers. Entonces, si no has leído American Vampire, es una obra muy recomendable. Como te decimos, puedes leer solamente el primer tomo y vas a quedar satisfecho, pero seguirla también es muy buena. Con la de Pearl, básicamente, ella cuando va a la fiesta que le invitan me parece que es un actor el que le da la invitación. Sí. Pues simplemente la pusieron de plato en la mesa. Simplemente fue para que la podían devorar los vampiros. Y la arrojaron en un acantilado. Ella de alguna manera sobrevivió, todavía no estaba vampirizada, simplemente sobrevivió. Y se levantó, esa parte cuando se levanta y está caminando pues, prácticamente desnuda, solo con sus medias y su braga. Y sus amigos la encuentran en plena carretera o camino, podríamos decir. Se me hace muy buena la tensión y el efecto que mete el dibujo de Albuquerque, está muy bien en esa escena. Y es de las primeras que a mí me impresionó, que dije, este dibujante es bastante bueno. Antes de que se levantara, no, creo que es hasta cuando está en la morgue. Sí, porque ella va al médico, se muere, clínicamente se declara muerta. Cuando está en la morgue, nuestro bandido Skinner Sweet llega y le da una especie de beso, la lame o algo hace. Pero con su sangre. Es que tiene que ponerle la sangre, no tiene que hacer que se impregne con la sangre, para que pueda contagiarse ya tal cual y vampirizarse. Nuestra chica Pearl se convierte en un vampiro americano. Es técnicamente creo que la tercera que se pasa. Digamos que contando toda la historia, ella se venga de los vampiros que la transformaron. Su mejor amiga la traiciona, que es un punto que para mí fue muy emotivo y sí fue algo que me sorprendió, no me lo esperaba. Me gustó esa parte del argumento de Snyder. Y pues al final es bastante feliz, digamos, romántico, sí, porque ella se queda con una persona que quiere y pues está dispuesta a rearmar su vida con estas nuevas fuerzas, nuevas habilidades. Mientras que en el otro lado del cómic, o sea, en 1880, pues técnicamente todo empieza cuando tratan de llevar a este Skinner Sweet a ejecutarlo. Lo van a ejecutar, pero pues sus amigos hacen un desmadran el tren, lo rescatan. Se puede decir que lo rescatan, pero en ese mismo instante había un vampiro ahí adentro y lo ataca y técnicamente lo mata. Y después de eso este güey se transforma en... Ajá, porque le cayó sangre durante el ataque, entonces lo entierran. Esa parte se me hizo muy buena también. Ajá. Eso es puramente de King, porque lo entierran y él despierta. A mí me encanta ese detalle de este güey, que ese güey le encantan los dulces, entonces él está en su ataúd así como chale y está mascando un bastón de esos de caramelo, es así como que pensando. Los vampiros europeos hablan de que pues tienen como el temor de que en algún momento lo resucite, porque como él es americano va a tener ciertas características distintas. Entonces inundan todo el pueblo donde lo enterraron. Pasan años, hay un desmadre, se inunda el pueblo, y en el momento de inundarse es cuando él se libera. Sí, él se libera precisamente. Y pues también la historia del bandido nos muestra su venganza, nos muestra él aprendiendo sus habilidades. Se venga de una forma muy especial con el sheriff que lo apresó. Ajá. Porque básicamente lo transforma y lo hace sufrir, lo deja en agonía. Otra cosa muy importante es que aquí Skinner Sweet lo que hace es precisamente decirle a los demás vampiros, pues, yo soy más chingón que tú, yo sí puedo estar en la luz y a mí no me pasa nada, y cosas así. Snyder y King, principalmente Snyder, nos presentan un concepto que a mí se me hizo muy interesante, muy innovador, una parte magistral de la obra. Quizá en algún lugar ya no lo he explorado, si es así pónganlo en los comentarios para conocerlo, pero bueno, nos presentan un tipo de vampiro muy especial. Cuando tú tienes una especie aislada en otro continente, en una isla, bueno, o simplemente por una cordillera, hay cambios genéticos, cambios evolutivos. Los humanos no somos especies, ni siquiera somos razas, solo tenemos un pequeño porcentaje de diferencia genética. Entonces, digamos que lo que formula Snyder es que la mordida de un vampiro europeo va a generar efectos distintos
en un habitante de América, porque no son completamente iguales. Esa pequeña diferencia genética que les comenté puede generar cambios. Eso en la realidad, si existieran los vampiros, tiene sentido. Ocurriría. No serían cambios muy grandes, pero sí los habría. Un ejemplo es que las enfermedades no reaccionan igual en personas de África que en personas de América, y etcétera. De hecho, aquí lo que te describen como el vampirismo es una enfermedad de la sangre. Y no sé si ya hablé de esto, pero ahora sí que la diferencia entre los vampiros americanos y los vampiros europeos es que los americanos sí pueden estar en la luz y se puede decir que eran más fuertes que los... Son mucho más fuertes, Ajá, más ágiles, que los europeos. más rápidos. Y ahora sí que spoileándoles un poco, después de este tomo, sigue, me parece que otro en el cual, de hecho, lo que tratan de hacer es buscar cómo matarlos, porque ni siquiera no se sabe cómo se mueren. No, técnicamente son inmortales. Los vampiros europeos también les afecta el agua, por eso no pensaban que Skinner Sweet fuera a regresar, pero a los americanos no les afecta en nada. Sus garras son mucho más largas también. Los de los europeos son simplemente así como que garras ligeras. Los americanos tienen unas pinches garrotas así gigantes. Son muy agresivos y son más fuertes, es el siguiente paso de la evolución de los vampiros, podemos decir. Son superiores. Pero tienen una debilidad que es, me parece, cuando es luna llena. No, cuando no hay luna. ¿No? Cuando no hay luna, se debilita mucho. Pero nada más si no los pueden matar. Son técnicamente inmortales los vampiros americanos. Hasta este primer tomo no sabemos cuál es su debilidad principal, porque lo de la luna no los deja. Nada más te dice que... Skinner sí menciona que de un balazo lo podrían matar cuando está débil, pero no es como su debilidad principal. Es como una cosa pues que está ahí, pero no es tan grave. Pues la obra está muy bien escrita por ambos autores. ¿Cuál es tu favorita? ¿La de King o la de Snyder? Para mí mi favorita es la de Stephen King. Se me hace mucho más de terror, o sea, si empiezas a leer ¿cómo se llama? Los cómics, pues te vas a dar cuenta que se podría decir que ahora sí que el de Snyder es como que un poco más de traición, de intriga, de suspenso, de amor incluso, y el otro pues tiene un poco de ambos, pero a mí se me hace mucho más de terror. Incluso si ves los dibujos te das cuenta inmediatamente que es de terror. De hecho, si dividieras los dos cómics y nada más ahora sí que publicaron uno primero el de Stephen King y el otro de Snyder, te darías cuenta que pues sí se unen la historia, sí se unen muy bien, pero es muy diferente como ves a este Skinner, muy distinto. En uno lo ves como un asesino a sangre fría que desmadra un pueblo, desgraciado infeliz, y en el otro como que alguien un poco más piadoso, no sé. Sigue siendo un patán, pero ya tiene como que rasgos más nobles. Ajá. Por ejemplo, eso de revivir hasta Bear, pues no sabemos en este tomo por qué lo hace, pero se podría ver como algo un poco de piedad hacia ella. Da una razón un poco vaga de que es para que se chingan los europeos, pero no es la razón principal, o sea, hay un motivo oculto detrás. Que tú que ya vas más adelantado, ¿ya lo han dicho? ¿Por qué lo juego? Todavía sí. No, indirectamente no. Entonces todavía la razón como tal no está muy clara. A mí igual me gusta más la de King. La de Snyder pues está más metida en el suspenso. Me encanta en este cómic que Snyder ya se mete más a la acción. Snyder generalmente maneja mucho el suspense y maneja mucho el terror, pero cuando se mete en la acción es muy bueno. Entonces las partes de las peleas, las partes más agresivas, están muy bien plasmadas. Esto ha sido American Vampire. Yo soy Fernando. Yo soy Ricardo. Y esto es This is Comic.